Buenas tardes, alumnas. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirman si pueden visualizar lo que es la pantalla? Sí, Ok, gracias. Como pueden visualizar, el tema para la clase de hoy son los tipos de selección natural. Vamos a entender qué es la selección natural, lo cual es un proceso que actúa de forma inevitable sobre todos los seres vivos, pero no actúa siempre de la misma manera. Si la selección afecta a la distribución de la variabilidad entre una población, podemos hablar de selección normalizadora o estabilizante. También tenemos lo que es la selección disruptiva y selección direccional. Selección normalizadora. En este caso, los individuos que poseen una característica que les permite adaptarse mejor al medio son los que tienen rasgos intermedios y el ambiente desfavorece a los individuos con características extremas. Por ejemplo, en un ambiente en el que salieron desfavorecidos tanto los individuos altos como los bajos, la población tendría que darse únicamente con individuos de talla mediana. Tenemos la selección disruptiva, al contrario de la normalizadora. Este tipo de selección favorece los extremos a expensas de los individuos con características intermedias y terminará creando dos especies distintas. Si tenemos en cuenta el ejemplo anterior, en este caso los individuos seleccionados serán tanto los altos como los bajos y los individuos medios terminarían por desaparecer. Por último, tenemos la selección direccional. En este tipo de selección favorece el aumento de los individuos con una de las características extremas. Esto provocará que con el paso del tiempo todos los individuos cambien hacia el extremo favorable, mientras que todos los demás dejarán de existir. Siguiendo con el ejemplo anterior, en un ambiente lo más favorable puede ser una talla alta. Si esto ocurre, la población terminará por estar formada únicamente por individuos altos, mientras que los bajos y los medianos no existirían. Ok, Paule, según lo leído y explicado hasta ahorita, ¿qué es la selección disruptiva? que es un tipo de selección que favorece y caracteriza intermedios y termina creando especies. Ok, ¿a quién favorece la selección disruptiva? Favorece a los extremos con características. Siguiendo el ejemplo que ya se mencionó en clase, ¿cuáles serían estos extremos? No recuerdo eso, profe. Ok, los extremos serían los individuos altos como bajos e intermedios. En el caso de la selección disruptiva, favorece a los extremos altos y bajos y se extinguirían los intermedios. Emily, ¿a quién favorece la selección normalizadora?
Si tienes la respuesta, Paule, puedes contestar la pregunta. Ella no favorece, ella desfavorece. ¿O quién? Ok, ¿a quién Desfavorece a desfavorece? los individuos con características extremas, Ok, con, serían indi- los... con individuos altos como bajos. Ok, correcto. En esta selección favorecen a los individuos intermedios, ya que los individuos altos y bajos son desfavorecidos, o sea que se extinguirían. Tenemos los procesos de especiación. Es posible que nunca lleguemos a conocer con total seguridad todos los fenómenos que intervienen en la evolución de especies, pero lo que está claro es que el proceso de evolución provocará que existan nuevas especies. A este fenómeno lo conocemos como especiación. Tenemos en uno de los procesos el aislamiento reproductivo. Para que los procesos de selección natural terminen generando nuevas especies, debe existir un aislamiento reproductivo entre grupos de individuos. En el momento que dos grupos no pueden reproducirse entre ellos, se impide un intercambio de material genético, lo que provocará que los grupos aislados se diferencien entre ellos, convirtiéndose en distintas especies. El aislamiento reproductivo puede ocurrir de diversas formas, puede ser temporal o permanente. Como pueden visualizar en el ejemplo, tenemos la población original y han sido separadas por el suceso de que un río sube, dividiendo a la población efectivamente. Entonces, la población original se diferencia y crea dos tipos de especies, que podrían ser los ratones blancos y los ratones marrones y grises. Y puede ocurrir por la aparición de barreras geográficas, como ya les he mostrado con el ejemplo, o simplemente por causas ecológicas o de comportamiento de las especies. Vamos a ver los principales mecanismos de aislamiento que vienen a ser los aislamientos geográficos, que es una barrera geográfica como la aparición de una cordillera o río que separara a un grupo de individuos e impida que se reproduzcan entre ellos. Tenemos el siguiente aislamiento, que es el aislamiento etológico o sexual, que son grupos de individuos que ocupan el mismo territorio, pero por factores de comportamiento se rechazarán sexualmente. Tenemos el aislamiento ecológico o en el hábitat, que son grupos que viven en el mismo territorio, pero en hábitats o ambientes distintos, por lo que no van a reproducirse entre ellos. Tenemos el aislamiento temporal o estacional, que son grupos de individuos que ocupan el mismo territorio, pero por sus periodos reproductivos, que son en épocas distintas del año, se le hace imposible que se apareen entre sí. Tenemos los mecanismos de especiación que en función se establecen las barreras, el tiempo que demora la especiación y el papel que juega el fenómeno de selección natural. Los procesos de especiación pueden dividirse en dos grandes grupos, que es especiación por divergencia y la especiación instantánea. La especiación por divergencia es aquella en la que el aislamiento reproductivo ocurre de forma gradual. Dentro de esta categoría de especiación distinguimos varios modelos, que son el alopáctrico, simpáctrico y parapáctrico. Tenemos especiación alopáctrica. En este caso, lo primero que ocurre es la aparición de una barrera geográfica que divide a la población original en dos grupos de individuos. En principio, todos los individuos pueden reproducirse entre sí, pero la barrera es la que lo impide. Transcurriendo mucho tiempo, los individuos a cada lado de la barrera geográfica se habrán reproducido entre ellos y en cada lado se habrán formado o fomentado características diferentes, hasta el punto en el que los dos grupos que se convierten en especies distintas ya no podrán volver a reproducirse entre ellos, aunque se vuelvan a poner en contacto.
Tenemos la especiación simpátrica. Aquí no existe ninguna barrera geográfica que separe a los individuos, sino más bien una barrera ecológica. Este tipo de barreras se crean por una diferenciación en el hábitat dentro de un mismo territorio. Por ejemplo, en América del Norte existe una especie de mosca en la que se diferencian dos grupos. Unas se alimentan de espino y otras se alimentan de manzanos. Aunque no son de la misma especie y viven en el mismo territorio, generalmente cada grupo de mosca se reproduce entre sí y no con las moscas del otro grupo. Con el paso del tiempo, estos dos grupos terminarán separándose en dos especies distintas y ya no será posible la reproducción entre ellos. Y por último tenemos la especiación para práctico. En este caso es similar a la especiación alopráctica, pero no existe una barrera geográfica que separe a la población. Un grupo de individuos, en principio homogéneos, eligen reproducirse únicamente con los individuos cercanos a ellos sin entrar en contacto con individuos que se encuentran en otra área de su territorio. Con el paso del tiempo se formarán grupos diferenciados que pueden llegar a convertirse en distintas especies en un mismo territorio y sin ningún tipo de barrera entre ellos. La especiación instantánea se diferencia de la especiación por divergencia en que no necesita el paso del tiempo para que aparezcan distintas especies, sino que ocurre un cambio súbito. Este proceso es mucho más rápido, pero puede durar mucho tiempo. La especiación por divergencia puede tardar miles de generaciones, mientras que la instantánea puede requerir solamente una década de generaciones. Este tipo de especiación suele darse cuando ocurren fenómenos que derivan o deriva génica causados por el efecto fundador o por efectos de cuello de botella. Hasta ahí vamos a llegar en la clase de hoy. Paulette, ¿me puedes decir qué es la especiación instantánea? Es una especiación con divergencia. ¿A qué te haces referencia con divergencia? Recuerda que la especiación instantánea tiene sus características. Que es un proceso que mucho más rápido, pero puede durar mucho tiempo. Ok, es un proceso mucho más rápido a la especiación por divergencia, ya que la especiación por divergencia demora muchas generaciones, miles de generaciones. En cambio, la especiación instantánea puede darse en cierta cantidad de tiempo, no tanto como la divergencia, que tarda miles, puede ser en una sola década de generaciones, o sea, que dura menos. Emily y Paulette, ¿tienen alguna pregunta con respecto al proceso de especiación? No, profe, yo no. No, Ok, entonces vamos a explicar lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase tenemos que responder las siguientes preguntas, que son 5 preguntas en esta ocasión. Como pueden visualizar en la pantalla, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto a la actividad en clase? No, profe, yo no. no. Ok, recuerden que cierra hoy 10 de la noche. Pasemos a la siguiente actividad, que es la actividad en casa. Para la actividad en casa tienen que investigar un caso real de especiación observado en los últimos años y describir qué tipo de aislamiento o selección estuvo involucrado.
Ya hemos visto que existen tres tipos de selección natural, que son la selección direccional, la disruptiva y la normalizadora. También hemos visto lo que es el proceso de especiación, con sus diferentes tipos de especiación. Entonces, para esta actividad tienen que, como indica, investigar un caso real de especiación observado que sea de los últimos años, 2020, 2019, por ahí, a la actualidad. Si encuentran un poquito antes del 2015, no hay problema, pero que no sea muy antiguo, del 2002, 2010. Y tienen que describir el tipo de aislamiento o selección que estuvo involucrado. Que no sea mucho más de media hoja en la investigación. Recuerden que una investigación tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Es como un tipo de ensayo que van a realizar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad, Emily, Paulette? No, Ok, alumnas. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden comunicarse mediante la plataforma.